Hola, muy buenas noches. En este video daré una opinión, reflexión sobre un tema que a mí personalmente me parece muy importante y a la vez siento que este tema está casi en el olvido y por lo menos a mí me interesa bastante eh, revivirlo y tenerlo en cuenta cada día más dentro de la conciencia mía y de la gente que quiera aprender de mí. Y estos son los beneficios de las artes marciales. Y creo que hay que partir con que los beneficios de las artes marciales van a variar, no dependiendo del estilo o sistema marcial, sino de quién los enseñe. Es decir, si las artes marciales solamente son un deporte, una actividad en donde el objetivo es ganar una medalla, ganarle a alguien, ganar un campeonato, etcétera, etcétera, no tiene, evidentemente no tiene un beneficio más allá de que cualquier otro tipo de deporte, ya sea el tenis, el básquetbol, el fútbol, en donde en este tipo de disciplinas se aumenta evidentemente la autoestima, la mejora física a nivel cardiovascular, eh, entre otras cosas. También hay una técnica que también se va desarrollando dentro del tiempo, ¿no? Por lo tanto, también se desarrolla la perseverancia. Si es que evidentemente la persona es perseverante en lo que está haciendo. Entendiendo esto, son actitudes que son bastante positivas dentro de un entorno, digamos, en donde la persona aprende a desenvolver con sus pares, como dije anteriormente, mejora su autoestima, puede pasar desde una depresión a hasta incluso un exceso de personalidad, pero bueno, la persona se va superando y también sobre todo si compite, también se va superando a nivel físico, que está muy bien y no es juzgable ni mucho menos, ni tampoco lo pretendo, pero siento que hay una parte muy importante que se está perdiendo, que es el camino del guerrero. Y el camino del guerrero no tiene, no tiene un significado de solamente golpear al resto de las personas, ni mucho menos derrotarlas. Comprendemos en este camino del guerrero, los japoneses llaman como Bushido, en donde la persona que aparece en este camino a luchar contra ti o es compañero de ti, eh, tiene un papel importante dentro de tu desarrollo, porque gracias a esa persona tú eres capaz de ver, sentir y aplicar ciertas conductas que están pasando contigo mismo. Si notamos en un combate, en un trabajo libre, las emociones que suceden son inconscientes, no son conscientes, y entendemos que el inconsciente proviene de varios traumas, experiencias que se han originado dentro del desarrollo de cada ser humano. Es decir, si familias disfuncionales, ausencia de padre y madre, de hermanos, bullying o acoso en el colegio, eh, timidez, etcétera, todos esos factores son los que quedan repercutidos en el inconsciente y son los que después se expresan en la vida adulta. Entonces, esto nos pasa a todos los seres humanos, nadie se escapa. Las artes marciales pueden ser una terapia en donde estas emociones que están en nuestro inconsciente y que son, ¿por qué están en el inconsciente? Porque se convirtieron en hábitos. Los hábitos son inconscientes, o sea, si practicamos algo durante un tiempo determinado y lo repetimos constantemente, se convierte en inconsciente porque ya es un hábito. Por ejemplo, el hábito de tomar agua ya no lo pensamos, es algo que sale, digamos, de manera inconsciente. Al igual que la mayoría de nuestras emociones, como sobre todo como la cólera, la ira, la tristeza, etc. Si esto lo asociamos con la práctica de las artes marciales, vamos a aprender muchas cosas sobre nuestro propio inconsciente que nos pertenece a nosotros mismos. Y esto se puede trabajar desde un principio, es decir, cuando la persona es principiante, novicio, esa palabra no le gusta mucho tampoco, le rompe la personalidad. Si parte digamos, con la técnica básica, tener la concentración y de ir mejorando ese movimiento en concreto en cada sesión que se realice. La idea de esto es mejorar, ¿cierto?
Y cuando el ser humano mejora en algo, ya sea ética, físicamente o internamente, se siente bien consigo mismo y su autoestima va mejorando. Pero, y sobre todo, nota que él puede hacer cosas, que en el fondo no se siente tan inútil como alguna vez se lo dijeron en reiteradas ocasiones. Y esto ayuda a que el ser humano se pueda desenvolver, no solo consigo mismo, sino que también con el resto de las personas que están alrededor. Y ese es un punto a favor, en donde el ser humano se desenvuelve. También, paréntesis, recordemos que las artes marciales tradicionales tienen una ética, un código de ética. ¿Y qué entendemos por ética? La ética es un conjunto de normas, que no son ni mucho menos, señores progresistas, disculpen que los nombres, son arbitrarias ni impuestas, digamos, de manera violenta. Bueno, en general casi todas las cosas son impuestas en el ser humano, pero bueno. La ética es un conjunto de normas. Por lo tanto, estas normas a los artistas marciales se les enseñaban una moralidad de pensar y una moralidad de actuar. Que sea una congruencia para que también tenga una armonía entre los pares. Porque si entendemos el orden, como decía Sun Tzu, el orden entre los pares es lo que es la clave de la armonía. Por lo tanto, esta moralidad de la voluntad, de la perseverancia, de la humildad, que son palabras que se repiten bastante, pero no se sabe el significado, eran, en ese tiempo, eran muy importantes no solo de saber, digamos, intelectualmente, sino que también de practicar. Y esta práctica tiene que ser un hábito. Y para que construyamos hábitos tenemos que tener conciencia. Por lo tanto, no solo sirve verbalizarlo. Ahora, que alguien sepa estas cosas, o yo mismo, no significa que estemos, que seamos unos ángeles ni mucho menos. De hecho, yo me he caído bastantes veces y seguro que me seguiré cayendo. Pero como dice el proverbio samurái, cáete 7 veces y levántate 8 y sobre todo no culpa al resto, sino que todo tiene que ver con nosotros mismos. El arte marcial, como es un proceso individual y colectivo a la vez, tenemos que comprender que la práctica y la voluntad de cada uno de nosotros es lo que va a hacer la diferencia al final del día. No culpar a otro, no culpar al maestro, ni la escuela, ni qué sé yo. Porque si llegamos a un lugar donde este maestro supuestamente no tiene una técnica, es chanta, etc, 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 nosotros llegamos a ese lugar para aprender algo. Y aprender, sobre todo, de nuestra ignorancia. Por alguna razón llegamos a su lugar. Por lo tanto, caer solamente en desprestigiar a esta persona que supuestamente es así o así, eso también tiene una responsabilidad con nosotros mismos, no solo responsabilizar al otro. Si tomamos la rienda y nos salimos de ese lugar, está perfecto, pero seguir culpando a esa persona o responsabilizando, mejor dicho, habla más mal de nosotros que de esta otra persona. Bueno, volviendo a los beneficios de las artes marciales, me fui mucho por otro lado, pero ya saben que este tema es bastante complicado y complejo. Se necesita un tiempo para poder comprender ciertas ideas, que también entiendo que en esta sociedad actual poco se quiere comprender, o sea, se quiere comprender mucho en muy poco tiempo, y eso es posible. Si las artes marciales las orientamos a un desarrollo integral del ser humano, que tenga que ver con nosotros mismos, con nuestra autosuperación, con nuestra destrucción del ego o destrucción de la personalidad en cada instante, es cuando esto se vuelve una práctica súper positiva y negativa a la vez. ¿Por qué negativa? Porque cuando se nos rompe la personalidad o el ego, al principio es negativo. O sea, nos duele mucho porque pensamos que éramos ciertas personas con ciertos poderes sobrenaturales a veces, y cuando nos damos cuenta que no es así, en primera instancia es una sensación negativa para nosotros, para nuestro inconsciente, evidentemente. Pero cuando esta situación la podemos trascender, si es que podemos trascenderla, se convierte en positiva, pasa de un estado a otro, como dirían los alquimistas. Por lo tanto, quedamos en
si tuvimos tantos años entrenando X sistema marcial y nos dijeron que éramos armas letales y todo ese cuento y esa parafernalia para que podamos pagar un dineral y además de, de que este maestro estuviera recibiendo, digamos, dinero constante de sus estudiantes armas mortales. Después hicieron un combate amistoso, un sparring y le dieron una tunda. Esta persona se rompe el ego y probablemente no vuelva a entrenar más. O también está la opción de poder trascender esa, ese autoengaño y poder autosuperarse como debe ser y entender que somos todos vulnerables. Somos seres de carne y hueso y todos moriremos algún día. Así que armas mortales no somos. Practicar artes marciales tiene, si claro que somos, invencibles tampoco. Esos son puntos que hay que tener muy, creo que muy claro antes de iniciar una práctica marcial, porque ya saben que el marketing y la propaganda que se hace respecto a las mismas a veces es abusivo. Entonces, si siento, para concluir, si las artes marciales son un proceso de autocultivo, conciencia, autosuperación y sobre todo autorreconocimiento de nuestras emociones, es un proceso integral y que nos puede beneficiar de una manera muy amplia, no solo a nivel físico, sino a nivel interno. Y los seres humanos queremos lo mejor para nosotros mismos y para el resto, pero nuestro inconsciente nos traiciona a cada día. Y con esto podemos tener un poco de conciencia desde el principio, al desarrollar una técnica de manera consciente, al desarrollar un movimiento sin buscar un resultado, simplemente enfocarse en lo que estamos haciendo en ese momento, podemos tener un desarrollo, no solo a nivel interno, sino también de una concentración que nos puede ayudar en el día a día. Esto nos puede salvar de un atropello, nos puede salvar de un asalto, y no necesariamente luchar, sino que simplemente estar atento. Recordemos que las artes marciales vienen de un templo. Y los templos practican filosofías, religiones ligadas al budismo, dependiendo del país. En China el budismo Chan, en Japón el budismo Zen, que tienen ciertos principios que son palpables en las artes marciales. Y últimamente me he dado cuenta que estos principios son bastante palpables en el Wing Chun Kung Fu, si es que lo estudiamos de una manera minuciosa. Bueno, pero eso no lo voy a abordar ahora porque si no este video va a durar quizás toda la noche. Así que eso, esta es una opinión personal, no pretende ser ni mejor ni peor, simplemente es lo que estoy sintiendo en este momento, supongo, y bueno, quería compartirla. Eso. Muchas gracias a toda la gente que vea este video. Muchas gracias.